Si encontráramos vida fuera de la Tierra, sería una de las peores noticias de la historia y hoy te explicaré por qué. Año 1950. Enrico Fermi, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, uno de los que participó en el proyecto Manhattan, sí, el de la bomba atómica, formuló una de las preguntas más interesantes de los últimos tiempos. ¿Dónde están todos? Y no es para menos, si te pones a pensar, existen miles de millones de galaxias con miles de millones de estrellas que son orbitadas por miles de millones de exoplanetas. Sería bastante lógico pensar que, en alguna esquina del vecindario, debería vivir alguien más, ¿no? Estamos hablando de números extremadamente grandes. De alguna manera debería haber muchas civilizaciones esparcidas por el universo. Ahora piensa en esto. De la primer computadora que se creó para uso general, la ENIAC, en 1945, al despegue de la misión Artemis II de la NASA en este año, han pasado 81 años. Básicamente, cerca de la vida promedio de una persona es lo que bastó para que el ser humano pasara de una computadora de 2,5 metros a llevar a un equipo de gente extraordinaria a rodear la Luna, en solo 81 años. El universo tiene 13.800 millones de años aproximadamente, tiempo más que suficiente para que haya aparecido alguna otra civilización con tecnología avanzada para enviar señales de vida al espacio. Y sin embargo, parece que estamos solos, porque hasta donde sabemos o tenemos conocimiento, somos los únicos seres inteligentes en el universo. Pero la razón de eso puede ser aún más interesante que el mismo hecho. Si quieres saberla, quédate, porque esto se pone mejor. A esa pregunta se le conoce como la paradoja de Fermi, y vamos a aceptarlo. Mínimo una vez en tu vida has tenido que pensar en eso, en qué o quiénes se encuentran allá afuera. Pero hoy vamos a ver algunas soluciones que tiene la paradoja. La primera solución de la que te hablaré tiene que ver con la comunicación y tiene dos direcciones. La primera es que no tiene mucho tiempo que la raza humana ha mandado señales al espacio. Digamos que tenemos unos 100 años transmitiendo en ondas de radio y poco menos de televisión. Sin embargo, estos canales de comunicación se degradan con bastante facilidad, haciendo que entre más lejos lleguen, menos perceptibles puedan ser entre un universo lleno de ruido cósmico. Es como intentar escuchar un susurro en el final del mundial en el estadio más grande. Para que alguien nos pueda escuchar, tienen que ser una civilización con sistemas capaces de captar esas señales debilitadas o estar relativamente cerca de nosotros. La otra cuestión es el medio de comunicación. No tenemos mejor ejemplo que el nuestro. Si regresamos esos mismos 100 años, era la era dorada de la radio. Las familias lo utilizaban mucho, pero aún estaba vigente el sistema postal. Posteriormente llegaron los mensajes de texto, Bluetooth, Internet, redes sociales, y estos últimos en una explosión digital consecutiva. No va ni medio siglo desde que empezó a aparecer todo esto. Bajo la misma premisa del tiempo del universo, imagínate tú, a saber qué tecnologías o medios de comunicación desarrollaría otra civilización, por no hablar de aquellas que hipotéticamente nos superan con creces. Probablemente el medio en el que lo intentamos simplemente no es el correcto. La segunda solución se relaciona un poco con la primera. De alguna manera esas ondas de radio llevan relativamente poco tiempo recorrido, lo que quiere decir, según un análisis del físico Andrew Wandel, que nuestra radiosfera o la zona en la que se nos puede detectar abarca poco más de un centenar de años luz, y teniendo en cuenta que tan solo la Vía Láctea tiene 100.000 años luz de longitud, nos damos cuenta que, a manera de analogía, esas ondas de radio apenas van saliendo de un hogar dentro de una gran metrópolis. Quizás no es que no haya nadie, simplemente nuestro recorrido no ha alcanzado a nadie aún. La tercera solución es una que a mi parecer depende de lo que creas. Hay un sinfín de cosas que tuvieron que haber sido exactamente como fueron para que la vida avanzara se diera en la Tierra. Desde las condiciones en el planeta, la posición de la Tierra respecto al Sol, los cambios evolutivos que tuvieron lugar, algo tan sumamente complejo e improbable, literalmente no se ve todos los días. Quizás este pequeño punto azul no sea más que la minúscula probabilidad de existir hecha realidad. Estas son las soluciones que, de alguna manera, son las más amigables con nuestra existencia. Las siguientes no lo serán tanto. La cuarta solución nos habla de un burnout. En 2022, Michael Wong del Instituto Carnegie de Washington y Stuart Bartle de Caltech publicaron un paper en donde proponen que las civilizaciones que crecen lo suficiente llegan a un punto de ruptura. La demanda que presentan de energía, tecnología e innovación supera con creces la capacidad de suplirlas, a menos que lograsen ser sostenibles, sin busca de un expansionismo en todo sentido.
¿Tú crees que estamos más cerca de la ruptura o de la sostenibilidad? Deja tu comentario en la parte de abajo y suscríbete para tener más temas interesantes o locos de conversación. La siguiente solución nos deja muy mal parados como especie. Publicada por el físico Berezin de la Universidad Nacional de Investigación en Tecnología Electrónica de Rusia, dice que la primer civilización que alcanza una capacidad interestelar real, o sea, un expansionismo escalado a niveles espaciales, se encargará de destruir o colonizar todo lo que tiene a su alrededor. De una manera simple, si vives en un lugar y ya no cabes, tienes un deseo de expandirte, ¿no es así? Como dato que quizás la mayoría sabe, algunas personas ya le han echado ojo a nuestro vecino espacial, Marte, pero ese es tema para otro video. La solución 6 es la más interesante. Se le conoce como el Gran Filtro. Robin Hanson propuso en 1998 lo que llamó el Gran Filtro. Retomando lo ya dicho, en alguno de esos pasos casi imposibles de suceder, como el origen de la célula o la formalización de una inteligencia, puede haber una barrera que sea imposible o extremadamente difícil de cruzar. Piénsalo, ¿cómo hemos llegado a donde estamos desde la unidad más básica posible? Pero el detalle no está ahí. Estamos aquí y todo perfecto, pero asumiendo que el filtro lo hemos cruzado, si el filtro no está detrás, sino delante de nosotros, ¿cuál sería el filtro? Pudiera ser un cambio climático muy drástico, tecnologías que no podemos controlar, eventos epidemiológicos devastadores, guerras con armas que quizás ni conocemos. Aquí la pregunta personalmente cambia un poco. Dejando de lado las soluciones, pensando un poco en la posibilidad de que exista una barrera que nos limite como especie a continuar con un legado. Lo que me hace ruido a mí personalmente son los números. Por mera probabilidad, en alguno de esos recónditos lugares se debería encontrar alguien más. Sinceramente no me cabe la idea de que no exista alguien más en tanto espacio, literalmente. Cada quien tendrá su opinión, me gustaría leer la tuya en los comentarios. Si alguna de estas soluciones te generó ruido como a mí, házmelo saber. Nos vemos en la próxima.